Hola amigos, bienvenidos a un nuevo blog de su canal Explorer X431. En este capítulo aprenderemos a identificar los síntomas de falla que ocasiona un distribuidor dañado o desalineado, al igual de cómo realizar pruebas a este componente, así que te invito a que mires todo el video. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El distribuidor es el encargado de repartir la chispa de la bobina de ignición hacia los cilindros del motor de manera sincronizada. Para ello, este componente gira al mismo tiempo en que el motor está en marcha. Este componente tiene en su interior incorporado un sensor de posición. Este puede ser de efecto Hall o inductivo, la cual detecta la posición a la que se encuentran los cilindros del motor mediante unas ranuras móviles que pasan frente a este sensor. Esta señal está sincronizada con el movimiento del cigüeñal y la posición de los pistones del motor. Algunos distribuidores pueden contener una bobina de encendido integrado dentro del distribuidor. Igual podría tener un módulo de encendido integrado o lo podría traer de manera externa. Pero cuando este componente falla, los síntomas de falla son los siguientes: el auto no arranca, pérdida de potencia del auto, inestabilidad en el motor, explosiones o deflagraciones por el escape, aumento en el consumo de combustible. Si tu auto no arranca, lo primero que debes revisar son los fusibles fundidos, ya que siempre la bobina con la que cuenta el distribuidor necesita estar alimentado con 12 volts al encender el auto. Otra prueba que tendrás que realizar es al intentar arrancar el auto, el rotor gire, ya que en ocasiones este componente se puede quebrar y dejar de repartir la chispa a las torres de la tapa del distribuidor. Igual revisa que el sensor de efecto Hall esté siendo alimentado de forma correcta, las cuales sus alimentaciones son las siguientes: alimentación de 5 volts o 12 volts dependiendo de la marca del auto, tierra de sensor y señal de salida. Si no encuentras alimentación, será necesario revisar cableado usando el diagrama eléctrico, y si encuentras cables dañados, repáralos. Revisa si el sensor está siendo alimentado con tierra. Si no encuentras tierra de sensor, puedes alimentar al sensor con tierra de chasis. La señal de salida debe ser de 0 volts a 5 volts al girar el distribuidor con la mano, y si el sensor es alimentado con 12 volts puede arrojar señales de 0 volts a 12 volts. Esto lo podrás medir con el voltímetro, y si observas que al girar el distribuidor la señal de salida no hace cambios, es seguro que el sensor está dañado. Igual una manera eficaz de probar este sensor es sacando el distribuidor y alimentándolo con 12 volts de batería y tierra de batería, y con un foco de prueba poner una sonda del foco a positivo de batería y la punta del foco de prueba al pin de señal del sensor. Observarás que al girar el distribuidor con la mano estará a destellar el foco de prueba, lo que nos indica que el sensor está funcionando de manera correcta. Por último, revisa la resistencia tanto del rotor que distribuye la chispa como la del carbón de la tapa del distribuidor que toca el rotor. Si observas que la resistencia es muy alta, tendrás que reemplazar la tapa y el rotor. Si tu auto pierde potencia, hace contraexplosiones o hay inestabilidad del motor, es posible que el distribuidor esté desalineado, ya sea porque previamente se realizó algún tipo de mantenimiento al distribuidor o se realizó alguna reparación al motor. Para solucionar este problema, generalmente los distribuidores tienen un tornillo para adelantar o atrasar el tiempo. Afloja el tornillo y mueve el distribuidor hasta que el motor se sienta más estable o deje de perder potencia o deje de hacer contraexplosiones. Algo muy importante que debes revisar son las alimentaciones de 12 volts y tierra al módulo de encendido. Como se dijo antes, este puede estar integrado dentro del distribuidor o puede estar de manera externa. Este módulo se encarga de activar la bobina por pulsos negativos. Igual a este mismo le llegan las señales cuadradas del sensor de posición. Igual en algunos autos, la unidad de control del motor es la encargada de activar la bobina de encendido con pulsos negativos. Para corroborar la señal de activación de la bobina, tendrás que usar un foco de prueba y colocar una sonda del foco de prueba a positivo de batería y la punta del foco de prueba al pin de señal de activación de la bobina. Observarás que el foco de prueba destellará, lo que nos indica que el módulo está funcionando de manera correcta. Caso contrario, si no hay pulsos de activación y todas sus alimentaciones y señales están en perfecto estado, es seguro que el módulo está dañado y tendrás que reemplazarlo. Para una mejor prueba a todos los cables que llegan al distribuidor, te recomiendo que consigas el diagrama eléctrico del distribuidor al que estás realizando pruebas, ya que así podrás conocer qué función tiene cada cable que llega a él. Te recomiendo que mires los siguientes videos en el cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto.